del Extremo Oriente, hemos hablado de Japón, hoy vamos a hablar de China, lo haremos de India, Nepal, Tíbet, Vietnam, Camboya y Myanmar, la antigua Birmania, que son los países que por suerte he conocido, y a mí solo me gusta hablar mucho, pero de lo que conozco. Y empezamos con que hoy vamos a hablar de la cultura china, y para empezar es una república popular, tiene 9.600.000 kilómetros cuadrados de extensión, es el tercer país más grande del mundo después de Rusia y de Canadá, 1.400 millones de habitantes. El monte Everest, igual que el otro día hablábamos de Japón con el Fuji, aquí es el monte Everest, que todos conocemos de vista. Yo lo he sobrevolado, he tenido esa suerte, de 8.848 metros, y está entre China y Nepal. Sabéis que Nepal está ahora, digamos, ocupado por China, y bueno, pues es como el Tíbet, que son países, parece que son un poco, digamos, colonias del imperio chino. La cultura china nos tenemos que remitir a 2000 y pico años antes de Cristo, con las inundaciones del río Amarillo, que coincide con el diluvio universal. Es una cuestión que en el Gilgamesh y en otros escritos antiguos también se sabe de un diluvio universal que por lo visto pues no solo aconteció para el texto bíblico como conocemos, sino que también en otras culturas, ya que en China coincide con las inundaciones, como digo, del río Amarillo. Una cultura que tenía nada más que la parte más oriental del país, ahí eso que veis oscuro era lo que era entonces China. Inventaron la moneda del bronce y luego también la cerámica, ¿no? Y probablemente la escritura, aunque la escritura es un poco más tardía, como voy a demostrar ahora. Bueno, y tenemos aquí la cultura china con Qin Shi Huang del año 221 al 206 a.C. Es una dinastía de un solo emperador, pero es el gran emperador y es el de los famosos guerreros de Xi'an, que por allí tengo, si no te importa me lo traes, está por allí el libro de los guerreros de Xi'an. Fue una curiosidad, son 6.000 guerreros, todos habéis oído hablar de los guerreros de Xi'an. Si queréis pasarla el libro, lo estoy ojeando. Bueno, pues era un señor que me estoy pasando 3 pueblos. Que, como digo, unos labradores estaban sembrando, encontraron unas tumbas, de ahí aparecieron los más de 6.000 guerreros que se han expuesto. Yo los conozco in situ, ahí está el libro, que es de mi propiedad, y aquí se han traído algunos ejemplares porque son todos diferentes de tamaño natural. Las fotografías, como podéis ver, es impresionante. Es decir, los 6.000 guerreros son todos con rasgos diferentes, es decir, una labor ímproba, y no se meten en más berenjenales porque no saben lo que puede haber justo debajo de lo que es la tumba del propio emperador. En esa época, más o menos, tenemos la Gran Muralla China, una muralla china que conoció Marco Polo cuando estuvo en la Ruta de la Seda, y que ha aparecido en películas como La Gran Muralla China del año 2016, y luego personajes de ficción como Mi querido Capitán Trueno o Tintín y Milú han ido por ahí. Y lo que vais a ir viendo son las distintas, desgraciadamente no se ven aquí en la pantalla pequeña bien, ahí no, son las distintas banderas que han tenido las distintas dinastías. Bueno, a esta primera dinastía le corresponde la imprenta, ahí se ve, la letra se ve bastante bien, gracias a Dios, de la dinastía Han, que inventa la impresión sobre papel de arroz. Los egipcios utilizaron el papiro y en otros, luego aquí en Europa se utilizó la vitela o la piel de ternera o de carnero o de tal, y la dinastía Tang, que inventa la xilografía ya por el siglo VIII, y en la dinastía Song los tipos móviles en madera y arcilla hacia 1088, cuando Gutenberg, el europeo, inventa la prensa ya mecánica, como la conocemos en el siglo XV ya en Europa. Se me ha olvidado también otra cosa que inventaron los chinos, que es la pólvora.
La pólvora la inventan los chinos, la utilizaban para fuegos artificiales y para eventos así divertidos, pero luego sabéis que la pólvora se ha utilizado en las armas de guerra. La primera batalla en España en la que se utiliza la pólvora es en la batalla de Niebla, que bueno, pues fue un gran cambio evidentemente con los antiguos sistemas de guerra. Y llegamos que en la cultura china tenemos la época del Kublai Khan, el imperio mogol o mongol, que es el mismo nombre, y es la época en que Marco Polo va por Venecia. Él nace, se dice que nace en Venecia en 1254 y que muere en 1324, pero hay una teoría que yo cuando estuve en la isla de Córchula, que ahora pertenece a Croacia, nos dijeron que allí era la casa natal de, digamos, Marco Polo, aunque la familia evidentemente vivía en Venecia. Tenemos luego que saltamos ya a la época de la siguiente dinastía, que es del siglo XIV al XVII, y es el enfrentamiento, digamos, entre España con Felipe II y con China. ¿Y por qué lo digo? Porque sabéis que de 1580 a 1640, cuando fallece el rey de Portugal, España se incorpora a la corona española. Portugal, que se perderá en 1640, bueno, pues había conflictos de intereses sobre, bueno, lo que era la ruta de la seda, que según traía productos de China a través de Filipinas, que ya eran españolas, a México. De México se trasladaban de costa a costa por tierra y luego atravesaban el océano nuestro, el Atlántico, y tardaba dos años. De ahí digo yo que venían las 5 famosas especias, que eran la pimienta, el hinojo, y bueno, el clavo, y luego se traía pues oro y incienso, otras especias, y sobre todo también se traía, bueno, sedas, que el mantón de Manila, que hemos conocido y que lucen las madrileñas gustosamente y con tanto salero, en realidad eran paños de tela con el que se envolvían los productos de China. Cuando llegan a Filipinas, las filipinas pensaron que esas telas era una pena que se perdieran, les pusieron flecos y hasta ahí puedo leer, y hasta ahí, y eso que las mujeres madrileñas, el mantón de la propia obra de la zarzuela dice un mantón de la China, aunque luego se ha dicho de Manila, porque era de Manila, digamos, de donde venía el famoso barco. Y luego tenemos ya la última cultura, que es la cultura más cercana a nosotros, que es la dinastía de Qing. Bueno, son nombres tan raros como Tang, Qing, Ming y no sé cuántos más, que es para liarse, ¿no? Bueno, que es el último emperador, Puyi, que sabemos que hizo una película, Bernardo Bertolucci, en el año 1987, y no se pudo rodar in situ porque todavía era la ciudad prohibida, estaba prohibida como su nombre indica. Luego ya la han abierto a la gente, y yo lo he tenido, como digo, el placer de poder visitar esos grandes palacios, que son 1000 y pico habitaciones. Bueno, yo creo que es el palacio más grande del mundo. Y luego seguimos que llegamos al final de la rebelión de los Boxers de 1899 en 1901, coincidió con la guerra del opio, en que los europeos queríamos mangonear, y de ahí sale la famosa película 55 días en Pekín, que está rodada aquí en Madrid, en Las Rozas, y por lo tanto Alfredo Mayo, el gran actor español, hizo el embajador español en China, que era Bernardo Cologán, con su abanico y todo, la bandera de España y toda esa parafernalia, con grandes personajes, como sabéis, como ¿cómo se llama? El personaje de la condesa de Hong Kong, y con esos grandes actores, rodada en 55 días en Madrid, no en Las Rozas, y se veía, porque tuvieron que reconstruir todo el barrio europeo, en la Gran Muralla, bueno, la Gran Muralla no, el Palacio y todo tal. Y luego llegamos ahí de la guerra civil al comunismo, que ya estamos en el siglo XX, pleno siglo XX, La larga marcha de 1935, y el libro rojo de Mao, que allí casi lo regalaban, que valía pues un montón de eso.
y colorín colorado lo vamos a ir dejando porque la cultura china es tan amplia, no son 4.000 años antes de Cristo. Imagínense lo que queda todavía para llegar al día. Así que me lo tomo con filosofía y el mes que viene hablaremos de filosofía china. Bueno, feliz Navidad, Sengal Cuidale, que no sé cómo se dice en chino, pero es feliz Navidad. Hasta el mes que viene. Media pregunta te puedo hacer. Media, si es cortita. Una no media. Si es cortita y se deja, dime. Sí, tú dices que en la ruta de la seda ya los españoles tuvieron relación con los es que podría hablar de Ruy Gonzalo de Clavijo, que a principios del siglo XV, que era madrileño como yo, y anduvo por allí y contaba historias más verídicas que las que contaba Marco Polo. Pero eso, como dice aquí el amigo, será otro, el año que viene. será otra